Bien, muchachos, buenos días. Vamos a hacer trigonometría. Tema número 4, razones trigonométricas de un ángulo agudo. Bien, vamos a ver, antes de hacer las razones trigonométricas, vamos a hacer todas las definiciones previas, ¿ya? Acerca del tema. Tenemos que tener unos saberes previos. Presten atención. Definiciones previas acerca de lo que necesitamos saber antes de ver las razones trigonométricas. Bien, primero vamos a ver lo siguiente. A ver, aquí está. Anotemos aquí lo siguiente. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo ABC recto en B. ¿Qué quiere decir esto? Un triángulo rectángulo ABC recto en B, que en el ángulo B va a ser recto, es decir, ahí va a ir un ángulo de 90 grados. Este es un triángulo, pero como tiene que ser rectángulo, tenemos que poner aquí 90 grados. Este es un triángulo rectángulo. Ahora, dice que es recto en B. Entonces aquí, donde va el ángulo recto, que es de 90 grados, tiene que ir el ángulo de el recto, ¿no? Como dice ahí, 90 grados ahí pongo. El ángulo B. Ahí va B. Entonces ponemos B aquí. Y como me dicen el triángulo ABC, entonces puedo poner aquí, por ejemplo, A y aquí C. ¿Qué más? A ver, aquí está el triángulo rectángulo ABC. Recto en B. Profesor, tardé ¿Eh? en entrar a la clase porque se fue la luz por mi casa. Ay, hija, ¿cómo estás? Dije que es de 7 a 9. El día de hoy ha cambiado todo. Ah, bueno, En la noche se envía de 7 a 9, ya ten todo listo, tienes suficiente tiempo como para trabajarlo. ya. Ya, muy bien. Entonces, decíamos, hemos dibujado un triángulo rectángulo recto en B y vamos a notar lo siguiente. Observen las características. Cuando tú pongas un triángulo rectángulo ABC, frente al ángulo A que está aquí, vas a poner A. Frente al ángulo C, pones C y frente a B también B. Así. C y B. Frente a los lados opuestos al ángulo se pone la letra, la misma que identifica el ángulo, pero minúscula. A, C y B. Frente a B hay el lado B, frente a C aquí, C y frente al ángulo A también es el A. La minúscula en este caso. Bien, ¿qué más necesitamos saber? Aparte, esto se llama cateto, AB es cateto, BC también es cateto y AC es la hipotenusa. ¿Sí? Que está... Profesor, cateto más cateto es igual a la hipotenusa. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Algo no estás recordando bien. Ahorita, no te emociones. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa. Ahora, Tito, espérate. No te apresures. Estamos yendo de lo principal. Si no, me voy directo a los problemas. ¿Ah? Bien, entonces estos son catetos, que son las longitudes más, digamos, de menor dimensión que la hipotenusa. Esta es la hipotenusa, que es mayor siempre en los catetos. Entonces aquí también tenemos que identificar lo siguiente. No te olvides que para saber dónde está la hipotenusa, solamente ubica el ángulo de 90 grados y al frente de él está la hipotenusa. Entonces, a partir de ahí, identifica los ángulos también. Como es razones trigonométricas de ángulos agudos, profesor, ¿cuáles son los ángulos agudos? Este es un ángulo recto de 90 grados. Entonces, los ángulos agudos son los otros dos. Aquí hay un ángulo agudo y aquí también es un ángulo agudo. Pero aquí vamos a identificar el ángulo agudo que le hemos puesto aquí y le vamos a poner phi. Aquí hay otro ángulo agudo que le voy a poner en este caso, a ver, un ángulo beta. Ahí están los dos ángulos agudos. ¿Sí? Características del triángulo rectángulo. Hipotenusa, catetos, ángulo agudo y ángulo agudo. Este es el ángulo recto. Ya está. ¿Qué más? A ver aquí. Tengan en cuenta lo siguiente. Miren, ¿ah? Depende de dónde esté ubicado el ángulo para saber si es cateto opuesto o cateto adyacente. ¿Ah? Observen. A este ángulo hemos usado el ángulo de arriba, el ángulo phi, que es agudo. El que está a su costadito, ojo que no es la hipotenusa, es un cateto. Ese cateto, para el ángulo phi, es el cateto adyacente, al lado de él está. No te confundas con el de aquí, porque él es la hipotenusa. Y frente al ángulo phi, este cateto adyacente que se abrevia CA, y frente al ángulo phi, vamos a poner aquí, está el cateto, pero en este caso cateto opuesto, ¿sí? Frente al ángulo. El que está frente al ángulo es el cateto opuesto. Y se pone CO, cateto opuesto. Obviamente, frente a 90 grados ya sabes que está la hipotenusa. Así identificamos. ¿Está bien?
Eso es con respecto al ángulo agudo phi, que está en la parte superior. Pero depende de dónde esté ubicado el ángulo, ya te he dicho yo. Porque para el ángulo B, que es agudo, va a variar. Miren, observen acá. Ah, hipotenusa le pongo H, ¿ya? Y ahí lo encierro. Ahora vamos a ver otro caso. Ya no del ángulo A, que era phi, sino del ángulo C, que es beta. Ahora, para él, el que está a su ladito, este cateto, es el cateto adyacente. Te das cuenta que es diferente al otro, ¿ves? El del ángulo de arriba, ese era su ángulo, el que está al frente de él, es su cateto opuesto. Pero para él, BC, que es A, es el cateto adyacente. Y si quiero saber el cateto opuesto, está al frente. Obviamente acá pongo CA y aquí pongo que lo que está al frente del ángulo es el cateto opuesto en este caso. Ya ubiqué al adyacente, ahora el opuesto. Y ponemos CO. Ya está. Entonces, nos falta la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es la misma, no cambia la hipotenusa. Ahí está. Pongo H y lo encerramos. Ya está. Entonces, como te puedes dar cuenta, depende de la ubicación del ángulo, en este caso, para saber quién es el cateto opuesto o quién es el cateto adyacente. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Los demás, para pasar a lo siguiente, ¿hay alguna duda respecto a cómo ubicar el cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa? ¿No hay duda alguna? Chicos, Hermanita, ayúdame, por favor. María, la María. chicos, ¿hay alguna duda? ¿Nada? Bien, continúa. Ahora vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos que ver lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Que se cumple aquí lo siguiente. Que b al cuadrado, que es la hipotenusa, ¿sí? B al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? A la suma de cada uno de los catetos independientemente al cuadrado. O sea, A al cuadrado, que es un cateto, y C al cuadrado, que es el otro. Ese es el teorema de Pitágoras. Esta es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos de cada uno de ellos al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, no te tienes que olvidar. Importante que nos va a ayudar a hacer o resolver cualquier problema de razones trigonométricas. Bien, hasta ahí continúo, ¿no? Porque no hay ningún comentario acerca de lo que estoy explicando. Y si no hay duda Sí alguna, entendí, profesor. muy bien, Córdoba. La única que está en clase, los demás ya lo dejamos en, no sé. Seguro están atentos ahí. Pasamos al siguiente. Vamos a ver ahora sí las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Solamente voy a explicar dos razones trigonométricas y las demás les voy a, o sea, detalladamente cómo hallarlo. Y las otras cuatro lo voy a explicar ya general nomás, ¿no? Lo voy a mencionar. Directamente. Observen, definición. ¿Qué son las razones trigonométricas? Vamos a poner aquí. Es el cociente entre las longitudes de un lado de un triángulo rectángulo respecto de uno de sus ángulos agudos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí vamos a poner. Tenemos el triángulo ABC, que es recto en B. Ya hemos identificado A, C y B. He bajado la figura de anterior, ¿no? Solamente vamos a trabajar con el ángulo beta, no con el phi. A ver, ponemos aquí. Recuerda que este era el cateto adyacente, CA. Al frente estaba el cateto opuesto, que es CO. Y obviamente aquí está la hipotenusa. Ahora bien, vamos a poner aquí lo siguiente. Razón trigonométrica seno. La primera, son 6, ¿ah? Seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Qué más? Secante y cosecante. Son 6. Solamente voy a explicar el seno y coseno. Los demás ya lo voy a explicar de manera general nomás. Bien, entonces, primera razón trigonométrica. Seno, esto se abrevia así. Sen se pone. ¿Ya? Y si quiero explicarlo con respecto al ángulo agudo B, o mejor dicho, beta, el seno de beta sería en cualquier triángulo, el seno de un ángulo va a ser igual. El cociente, ¿entre quién? Entre el cateto opuesto y el cateto, o mejor dicho, la hipotenusa, ¿ya? Repito, el seno de beta aquí es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces aquí, si lo quiero abreviar, sería así. Ponemos CO sobre H, cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, y en la figura sería de este modo. ¿Quién es cateto opuesto ahí?
Acá está, C. ¿Y qué es hipotenusa? B. Entonces aquí sería, en este caso, el seno de beta en la figura opuesto sobre hipotenusa. O sea que C sobre B. Ponemos aquí que es C sobre B. Ya está. Así se calcula el seno de un ángulo. Entonces, ¿qué tengo que aprender aquí en este caso de la primera razón? Que el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo de cualquier figura se calcula el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso tienes que saberlo. Bien, ahora sí. Pasamos a la siguiente razón trigonométrica. Razón trigonométrica coseno. Ponemos aquí que se abrevia así. Cos. Y a continuación ponemos coseno de beta, porque estamos analizando respecto a este ángulo, y el coseno se calcula de esta forma. Ya no el cateto opuesto, sino es el cateto adyacente sobre lo mismo, hipotenusa. Entonces, esto sería abreviando igual, cateto adyacente CA y abajo H. Ahí está. Ahora, si quiero saber el coseno de beta en la figura, sería coseno es cateto adyacente A. Hipotenusa B. Entonces ponemos aquí que el coseno de beta va a ser igual, en este caso, A sobre B. Ya está. Bien, ¿hasta hay alguna duda cómo hallar el seno y el coseno de un ángulo o la razón trigonométrica? A ver, chicos, alguien diga antes que continúe. ¿Nadie? Chicos, ¿nadie? Todo bien, profesor, todo claro. Ya está. Entonces, lo demás lo voy a comentar nomás, ¿ah? Voy a ponerlo directo, más rápido va a ser. Ya, entonces ahora, para hallar tangente y cotangente, vamos a hacerlo de este modo. Ya he explicado cómo hallar, ¿ah? Ahorita vamos a hacer un resumen. Ya está, a ver, ponemos aquí. Ahora vamos a calcular razón trigonométrica tangente, que es así nada más. Directo iba a ser lo que me estoy diciendo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es CO sobre CA. Y en la figura tangente de beta, de aquí sería opuestos que es C sobre adyacente que es A. Por eso está C sobre A. Eso es la tangente, que se puede abreviar así, tan o TG. Cualquiera de los dos significa tangente. Entonces ya sabes, tangente, ¿cómo se calcula? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es teoría. Y de igual manera hacemos la razón trigonométrica cotangente, que es la recíproca de la tangente. La cotangente se abrevia de dos formas, COT o CTG, ¿ya? De estas dos formas se abrevia la razón trigonométrica cotangente. Y la cotangente se calcula lo contrario, ¿no? El recíproco de cateto adyacente sobre cateto opuesto. Que en la figura, cateto adyacente es A sobre C. Por eso está ahí A sobre C. Ahí está, chicos. Entonces, hemos visto hasta ahí 4. Seno, coseno, tangente y cotangente. El seno se calcula cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ahorita acabamos de ver que la tangente se calcula cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente es lo contrario, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Eso es lo que se puede resumir respecto a esas 4 razones trigonométricas. Tú tienes que saber cómo hallar, ¿ah? Esa es la parte que tienes que aprender. Las otras dos razones trigonométricas son secante y cosecante. Acá vemos, con el mismo ángulo, ¿ah? Aquí tenemos secante, que se abrevia SEC, es la secante, y se pone así, secante de beta, porque estábamos analizando este ángulo, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Así se calcula la secante. H sobre CA. Y en la figura, secante sería hipotenusa, que es B, sobre adyacente, que es A. Por eso está B sobre A. Eso es respecto a la razón trigonométrica secante. Y por último, la razón trigonométrica cosecante, que como puedes ver se abrevia CSC, que significa cosecante, en este caso beta. Seguimos con el mismo ángulo. Y se calcula la hipotenusa sobre cateto opuesto, H sobre CO.
Entonces, en el gráfico, acá debe ir cosecante, ¿ya? Acá había un error. Vamos a ponerlo bien. Ya luego cuando envíe lo voy a corregir. Esto es C, S, C. Luego lo corrijo. Esto no es. Vamos a borrarlo. Ya está. Cosecante de beta es B sobre C, según la figura, ¿no? B sobre C. Ya. ¿Todo bien? Porque voy a preguntar, ¿ah? Hasta ahí todo bien. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Hago un resumen. Seno se calcula cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Bien? Si se corta, vuelven a entrar por el mismo enlace, ¿ya? Y los dos últimos están aquí, que ya lo he explicado. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Voy a pasar a los problemas. ¿Nadie? Ninguna, profesora. Chicos, ¿todo bien hasta ahí? Porque esta es la parte teórica. Todo bien, profesor. Todo bien. Bien. Problema número 1. El primero es sencillo, ¿no? Básico. Miren, calcule el seno de alfa si alfa es agudo. Además, tangente de alfa es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Cómo hacemos este tipo de problemas? Primero que hay que hacer lo siguiente, es graficar el triángulo rectángulo. Entonces, mira, primer paso, dibuja el triángulo rectángulo. Ya depende de ti, hacia la izquierda, a la derecha, como quieras. En este caso ponemos resolución y va a ir así el gráfico. Ahí está el triángulo rectángulo. Primer paso, dibujar el triángulo rectángulo. Y ahora, profesor, ¿qué sigue? Ubica el ángulo, alfa. Puede ser en la parte inferior o en la parte superior. Generalmente hazlo en la parte inferior, ¿ya? En este caso, en todos los problemas lo voy a hacer en la parte inferior. Entonces, repito, primero dibuja el triángulo rectángulo. Ahora pon o ubica el ángulo alfa. En este caso, aquí lo voy a poner. Esto va a ser alfa. Es agudo, por eso está aquí, pues. Bien. ¿Qué más, profesor? Ahora, ándate al dato. Aquí, tangente de alfa es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2. Según la teoría, chicos, tangente se calcula de este modo. A ver, un ratito. Voy a preguntar. A ver, Natalia, ¿cómo se calcula la tangente de un ángulo? Natalia, Cóndor. ¿Ya la habrán apuntado ahí? A ver, Natalia, ¿cómo se calcula la tangente de un ángulo? Natalia. ¿No está? ¿No contesta? Lo voy a sacar del aula. Al menos un mensaje, algo, profesor. Creo que estoy aquí. A ver, hay un mensaje, a ver, desde el más allá. ¿Qué dice? Ahí, así está. Ando de... Qué güey. Ahí está, niña. Estás haciendo la limonada, seguro. A ver. Ya. A ver, vamos a preguntar. A ver, Ceballos, ¿cómo se calcula la tangente de un ángulo? La tangente. Ceballos. ¿Está Ceballos? La tangente. Nada, ¿no está Ceballos? No está en clase, ¿no? Ah, hay un mensaje, a ver. Sí, dice, sí. ¿Cómo se halla la tangente, Ceballos? ¿Puedes decirme? Tiene que tener audio, pues chicos. A ver, alguien que me diga cómo se halla la tangente, por favor, porque no tienen audio, no puedo leer mensaje. Así, con audio. Profesor, A ver. cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, ya, muy bien. Ella está entusiasmada. Muy bien, Giselle, creo que fue Carlos Jesús. Sí, profesor, soy yo. Tangente de alfa es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2. Pero según mi teoría, yo sé que tangente se calcula así. Y lo pongo acá. Se calcula de esta forma. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Quiere decir que el cateto opuesto es 1 o como 1 y cateto adyacente es como raíz cuadrada de 2. Entonces, de acuerdo a ello, lo coloco en el gráfico. Miren, voy a identificar aquí. El cateto opuesto va ahí.
Y el cateto adyacente, obviamente, cateto opuesto es como 1, ahí está, miren. Y cateto adyacente va aquí. Y sería raíz cuadrada de 2. Este es cateto adyacente. ¿Está bien hasta ahí? Carlos Jesús, ¿está bien como dicen? Sí, profesor. Ya está. Pero mira, Carlos Jesús, me piden hallar el seno de alfa, de este ángulo. Y si quiero, me están pidiendo el seno de alfa. Si quiero el seno de este ángulo, ¿cómo se calcula el seno de un ángulo, Carlos Jesús? Según la teoría. Eh, Sería cateto opuesto, que sería 1 sobre raíz cuadrada de 2. No, no, dime cómo se calcula el seno de un ángulo. Dime la teoría primero. Cateto adyacente No está sobre apuntado. hipotenusa. Repito, Carlos Jesús, repito. El seno de un ángulo, ¿cómo se calcula? Cateto opuesto por hipotenusa Ya, sobre sobre hipotenusa. hipotenusa. Cateto opuesto sobre Sobre hipotenusa. hipotenusa. Ya. Dime, ¿hay la hipotenusa aquí? No. Entonces tengo que hallarlo. Vamos a poner aquí, como no sé la hipotenusa, aquí está H, y le voy a poner X. Como no sé cuánto es, para ello me va a ayudar, invocamos a Pitágoras, ¿ya? A ver, Pitágoras, ayúdanos, que dice que H al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a, a los catetos al cuadrado. No, lo estoy poniendo así, catetos al cuadrado, para guiarnos. ¿Quién es H ahí? ¿Quién es H aquí? X. X, en este caso al cuadrado sería igual. Ya, cualquier cateto ponle en orden, no importa, cualquiera. En este caso voy a poner, como ambos son catetos, no hay problema quién ponga primero. Voy a poner 1 al cuadrado más raíz cuadrada de 2 al cuadrado. ¿Está claro o no? Sí, profesor. Ahora, resolviendo sería x al cuadrado igual, acá sale 1, aquí se cancelan la raíz con la potencia, ¿no? Y saldría 2, ¿cierto? Se cancelan ellos dos. A ver, ellos dos se cancelan, la raíz con la potencia 2. ¿Por qué esta raíz cuadrada? Pues acá hay 2. El 2 por eso se cancela él y él. Quedaría solamente 2. ¿Está claro o no? Sí, ¿Bien? profesor. Ya está. Ahora, x al cuadrado sería igual a 3, ¿no? Entonces, como está al cuadrado, pasa como raíz. Como no tiene el 3, solamente quedaría así. X es igual a la raíz cuadrada de 3. ¿Está claro? Carlos Jesús, ¿está bien? Hola. Sí, profesor. Ya Sí. está. Sí, está Ya claro. teniendo los valores, Carlos Jesús, solamente nos queda reemplazar aquí. Seno de alfa sería igual. Cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Cuánto vale? 1, profesor. 1 1. sobre, ¿cuánto vale la hipotenusa? Raíz cuadrada de 3. Ahí está, nada más. Esa sería la respuesta en el problema número 1. ¿Está claro o no? ¿Está Sí, bien? profesor. Ya está. Bien, chicos, hay una pregunta por ahí de alguno de ustedes. Por favor, háganlo. Si ahorita voy a esperar que pasen los 3 minutos que quedan, porque si no, no va a alcanzar para resolver los otros dos problemas. Vuelven a ingresar y avanzamos los otros dos ejercicios, que son los más avanzados que este. Esta es la parte del problema más básico. Sí, pero lo importante es que se comprende esto. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahí está siempre colaborando con la participación Carlos Jesús y también Córdoba, ¿no? Activando su audio. De ahí los demás, no sé, estarán durmiendo, estarán viendo su serie. ¿Qué será? No sabemos, pero siempre anotando aquí. Bien, vamos a sacar esto y vamos a anotar hasta que se corte el tiempo. Ya voy a tomar la asistencia con los que faltan. Bien, por aquí anoté. A ver, vamos a ver si están ahí aún. A ver. Ruiz, Arbildo, ya está. Dairo también. Mendiego Mendoza, Noriega. Voy a apuntarlo al final.
Noriega, ¿puedes escribir, por favor? Hola, Noriega. A ver, Noriega, ¿no está? Noriega a la una. Hay un mensaje, creo. A ver, Mendoza, ¿puedes escribirme, por favor? Ya está. Queda poco tiempo ya, chicos. Ahorita se corta, vuelven a ingresar rapidito, ¿ya? Ceballos también está ahí. Terrones también no está. Bueno. Ruiz, Rojas no está, ya está, te lo apunté. Vuelven a ingresar, no se olviden.